María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. No teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. De su trono Jesús vino al mundo a sufrir. Muchos lo rechazaron, de loco lo trataron, como oveja sufrió, sin poner condición. Todo lo hizo el Señor para darnos salvación. Con Pilatos Jesús nunca se defendió, sabiendo que era el rey. Al Calvario se fue, a la cruz lo mandaron, por un ladrón lo cambiaron. Todo lo hizo el Señor para darnos salvación. Caminando Jesús, burlas él soportó, y al Calvario llegó a morir en la cruz. Muchos lo maltrataron, muchos de él se burlaron,
todo lo hizo el Señor para darnos salvación. Al que servía sucedió. Cristo Jesús resucitó. A la muerte Él venció. Y ahora vive en mi ser. Y ahora vive en mi ser. Y ahora vive. Dilo. Mi ser. Gracias, Señor. En esta mañana tu pueblo te alaba. En esta mañana levantamos nuestra voz. En esta mañana te reconocemos como Rey de Reyes y Señor de Señores, triunfador de la muerte, Señor de las potestades. Gracias por tu victoria. Gracias porque nos has dado también la victoria. En esta mañana tu pueblo celebra. Es el día más feliz del cristiano. Es el día, Padre, que nosotros celebramos que con tu vida nos diste vida eterna. No adoramos a alguien que embalsamaron, que su cuerpo está allí todavía. Señor, tú vives para siempre y un día regresarás por tu pueblo, porque así como tú lo has prometido, tú lo cumplirás. Gracias, Jesús. Bendice estas ofrendas. Te damos gracias porque tú nos has dado también, nos has bendecido para poder dar. Gracias por todos aquellos que extendieron su mano. Bendice esta iglesia y entregamos el resto de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a su victoria.
Muchas gracias, pastor, por haberme invitado. Muchas gracias a la Iglesia de la Trinidad. Les amamos en el Señor. Pienso que nosotros, la Iglesia Cristiana Betel y la Iglesia de la Trinidad, somos hermanas. Somos muy unidos, porque participamos de los coros, participamos de las actividades, y hoy tenemos una actividad especial a las 6 de la tarde en nuestra iglesia, y este coro que hemos preparado va a cantar allá, y el grupo unánime va a cantar allá, y va a predicar el pastor Uri allá, así que están invitados. Así que nos vamos a gozar en este día. Amados hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga la palabra. Vamos a hablar de la resurrección, de esa bella historia que los cristianos, que la iglesia de Jesucristo tenemos. Y entonces el Señor nos va a decir a través de la palabra del Espíritu qué vamos a hacer con esta maravillosa historia, la historia de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Toma a tu siervo, toma mis palabras, pero que tu Espíritu Santo estés aplicando, estés guiando la palabra, de manera que llegue de manera profunda, poderosa a nuestras mentes y corazones. Y cada hermano, cada hermana, cada persona aquí presente sea ricamente bendecido, edificado, llenado con tu Santo Espíritu, porque tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es dulce como la miel, tu palabra es como martillo que parte la roca en dos, tu palabra es semilla que se siembra, germina y crece. Tu palabra es palabra de poder y palabra de autoridad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos que nos prepares para este tiempo, este momento, después de haberte adorado y alabado. Danos una palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, en tiempos atrás, yo era una persona que no me gustaba la historia. A lo mejor te dice, yo soy de ese grupo, no me gusta la historia. Porque la historia dice muchas cosas, datos, números, personas, nombres, y es imposible yo aprenderme tantos nombres, tantos números, tantos lugares. ¿Y saben qué, mis hermanos y hermanas? Es un gravísimo error, si usted piensa como yo pensaba. Es un grave error pensar que no nos gusta la historia. La historia es parte de nuestras vidas. La historia es parte de usted. Usted tiene su historia y usted necesita aprender historia. Y el Señor nos ha dado la capacidad de recordar, de volver al pasado. Y alguien ha dicho que recordar es volver a vivir. Cuando nosotros los predicadores estamos predicando, estamos hablando de una historia pasada. Estamos viviendo hoy, pero a la misma vez viviendo de la vida pasada. Entonces hay un canto que a mí me gusta mucho y estoy seguro que hay algunos aquí que les va a gustar. Un canto que dice así, perdonen que estoy predicando, pero voy a cantar. Y aquí está Kevin por ahí, que Kevin es el jefe de los músicos de nosotros. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro, Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. ¿Cuántos se lo saben? ¿Quieren?
¿Quieren ayudarme? ¿Quieren ayudarme? Voy a cantar la tercera estrofa y el coro. Dice así. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Vamos a darle un aplauso nosotros mismos, ¿verdad? Creo que el autor de este canto hizo una gran canción. Qué bella historia, la historia de la redención. Miren, mis hermanos, nosotros los pastores tenemos que ser artistas. Y a veces nos pasamos y hablamos un poquito de más, pero el arte de nosotros es tratar de resumir las historias, interpretarla a la misma vez y aplicarla a la misma vez. Y eso es un arte que Dios nos da a los predicadores. Cómo resumir e interpretar y aplicar una historia tan grande en cuestión de 20 o 30 minutos. ¿Verdad que es difícil? Porque le digo que la historia tiene nombres, números, fechas, lugares, datos, detalles. Gracias. Y creo que bueno, todos cantamos muy bonito. Miren, hermanos, tenemos muchas historias en la Biblia. Y desde chiquitos los que nacimos en el Evangelio nos daban historias corticas, porque los niños tienen que ser cortas. Pero hay dentro de muchas historias, hay una historia en el Antiguo Testamento que es grande y tiene que ver con sangre. Y hay una historia en el Nuevo Testamento muy grande que tiene que ver con sangre. ¿Verdad que cuando uno habla de sangre es desagradable? Porque la sangre habla de muerte y la muerte es desagradable porque la muerte es la paga del pecado. Aquí hay jóvenes, aquí hay niños, hay unos que están mayorcitos y de alguna manera u otra todos nos vamos a morir y todos vamos a tener que pasar ese mal momento que es doloroso. La muerte está por delante. En estos días mi esposa hemos disfrutado sus 50 años y en base a esa fecha llegó un pensamiento que decía, no digas que tienes 50 años, no digas que tienes 75 años, no digas que tienes 80 años, porque no los tienes. Simplemente has vivido esos años, pero ya no están contigo, ya pasaron. Lo que cuenta es lo que tenemos por delante. Porque los cristianos, aunque nuestra historia, la historia del cristianismo, la historia de la Biblia está basada en sangre, pero esa sangre fue derramada para darnos vida. Y nosotros los cristianos tenemos que vivir pensando en la vida y en la vida eterna y no en la muerte. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si morimos, con Él reinaremos. Reinaremos con Cristo. Le estoy dando la introducción para que entendamos que los cristianos vivimos con la mente en que vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Y es algo que muchas, millones de personas no lo creen. Porque todo lo que creen los seres humanos que no tienen a Dios es, nos vamos a morir y se acabó todo, a disfrutar y a vivir y a aprovechar el tiempo y hacer todo lo que podamos hacer en cuestión de pecado y de placeres.
porque cuando nos muramos todo se acabó. Esa es la mentira de Satanás, ese es el engaño de Satanás. Bien, la historia, no me quiero alejar de la historia. La gran historia del Antiguo Testamento, para resumirla, cuando el pueblo de Israel estuvo 400 años cautivo como esclavo en Egipto, Dios mandó a un líder llamado Moisés, porque escuchó el clamor de un pueblo que lloraba por esclavitud. Y mandó a Moisés con su vara. Y hubo 10 plagas. Y en la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos, le dio una orden al pueblo de Israel que sacrificaran corderos, y tenían sus reglas. Y con la sangre de esos corderos tenían que untar en las columnas de las puertas y en el dintel, para que cuando viniera el ángel de la muerte, si había sangre en el dintel y en las columnas, los primogénitos de esas casas no iban a morir. Entonces, a costa de la muerte de los corderos y de la sangre que costó la muerte de los corderos, aquel pueblo de Israel salvó su vida. Se salvaron los primogénitos. Sin embargo, los primogénitos egipcios murieron, incluyendo el primogénito del faraón. Es una historia que tengo que resumir y no puedo hablar más porque es mucha. Pero es tremenda historia que Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la historia, cubrió con su sangre a su pueblo preferido, la niña de sus ojos, esculpido en sus manos, los cubrió con sangre. Y estaba profetizando, estaba mirando hacia adelante, hacia el sacrificio de su Hijo, un solo cordero, que es la otra historia del Nuevo Testamento. Es la historia más bella, más maravillosa que tenemos los cristianos. Por eso la Semana Santa, cada vez que viene cada año, ya sea en marzo, en abril, ¿saben qué tiene que ver los que escogen la Semana Santa? Ya está escogida cada año. Tiene que ver por el movimiento de la luna. El mismo movimiento en que Cristo ocurrió en ese tiempo, no le puedo explicar con detalle, alguien quizás sepa de eso, pero traten de que esa semana, la misma que sucedió con Cristo de acuerdo al movimiento de la luna, así lo escogen ya sea en marzo o en abril. Esta historia, Cristo entra el domingo y hay una cantidad de acontecimientos en la semana. El jueves lo toman preso por la noche, lo traicionó Judas, los discípulos huyen y se queda solo. Lo llevan a casa de Anás y Caifás, lo enjuician esa noche, pasa por las manos de Pilato, pasa por las manos de Herodes, vuelve a Pilato y Pilato ordena la crucifixión de Jesús. Pero hay un detalle importante de la cual tenemos que aprender. Aquí está la aplicación. Pilato supo que Cristo era inocente, pero amó más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y cuando Cristo resucitó a Lázaro, y que en aquel momento él dijo a Marta, Marta, no, Señor, él va a resucitar en el día postrero. No, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta muerte es para la gloria de Dios. Habían judíos allí del Sanedrín. El Sanedrín eran 70 líderes judíos, pero que no creyeron en Cristo. No vieron las señales. Cristo le dio suficientes señales de que Él era el enviado, que Él era el Mesías. Pero le pasó igual. Amaron más la gloria de Roma, la gloria del templo, porque vinieron los judíos al Sanedrín y le dijeron a las autoridades, hemos visto, estamos maravillados, estamos exciting, estamos asombrados
Cristo resucitó a Lázaro después de 4 días. Además de todas las señales que Cristo le dio, había sanado enfermos, leprosos, había sanado a ciegos, paralíticos, mujeres con flujo de sangre, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones ante 4,000 y 5,000 personas. Su fama se conocía, toda una historia. Y estos religiosos judíos, endurecidos en su corazón, dijeron: el templo, los romanos, nos van a quitar la gloria de nuestra nación, nos van a quitar el templo. Necesitamos que alguien muera y ese tiene que ser Jesús. No creyeron. Y cuando lo crucificaron, cuando lo enjuiciaron delante de Pilato, Pilato le dijo: aquí tenés a Barrabás, dime, este hombre es inocente, aquí está Barrabás. No, queremos a Barrabás. Y crucifica a Jesús, crucifícale. Y su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué el Señor nos está diciendo esta mañana? ¿Qué vamos a hacer con esta historia? ¿Quiere usted, mi hermano y mi hermana, quieren ustedes que están aquí presentes, en la balanza de la vida, darle rienda suelta a las glorias humanas y abandonar las glorias de Dios? Porque humanamente somos pecadores y tenemos una tendencia a ir hacia el mundo y hacia el pecado. Pero el Señor en esta mañana nos está diciendo que en la balanza de la vida, la gloria de Dios es primero. Que la gloria de Dios es superior a las glorias humanas. El Señor en esta mañana te está diciendo: aunque tengas que sacrificarte, aunque tengas que padecer y aunque tengas que sufrir, siempre ve por la gloria de Dios. Es mejor la gloria de Dios que la gloria de los humanos. Es mejor la gloria de Cristo, es mejor la gloria del Espíritu Santo que la gloria de los humanos. En el Señor hay un poder inmenso. La palabra de Dios es palabra verdadera, digna de creer, de amar. Estas Semanas Santas son semanas para reflexionar, para hacer compromisos con el Señor, para dar un paso de avance, no un paso de atrás. Abandonar las glorias humanas, abandonar los compromisos humanos y dedicarnos más a Dios y oír la voz de Dios. Esta semana fuimos a una iglesia allí en Houston el viernes, día de la muerte de Cristo. Una iglesia muy bonita, grande, es un estadio, la iglesia de Lakewood. Sé que algunos han ido allí. Habían alrededor de 3,000 personas. Caben 15,000. Un estadio de 15,000, habían 3,000, pero es que están dejando una fila de bancos vacía por el distanciamiento. Pero había un grupo de alabanza, bonito, cantantes, lecturas bíblicas. Y cuánto nos gustó, cuánto nos gozamos allí, porque habían cristianos. Y quiero decirle que hay cristianos por todo el mundo que han decidido amar más la gloria de Dios que la gloria del mundo. Y de entre ellos estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, un aplauso al Señor, ¿verdad? Bueno, el poder de recordar. Cada uno de ustedes y yo tenemos un poder que Dios nos ha dejado, que se llama el poder de recordar. Los que son matrimonios, cuando se acuestan en la cama, ¿verdad? Que conversan y empiezan a recordar: mira, mamita, cuando nos casamos, ¿te acuerdas? La fiestecita, la fiesta de boda, quién nos casó, y cuando tuvimos el primer hijo, y ¿te acuerdas qué hora nació? Y vivimos recordando. Entonces, si usted tenía esa mentalidad que no le gusta la historia, que no le gusta el pasado, olvídese de eso. Diga: sí, ahora sí me gusta. Ahora sí me gusta recordar, porque me doy cuenta que hay un poder ilimitado que Dios nos ha dado, que se llama recordar.
Y se lo voy a demostrar. ¿Cuántos toman la Santa Cena? ¿Y qué es la Santa Cena? Haced memoria de mí. Recordarme. ¿Y cómo es que la iglesia de Jesucristo a través de 2000 años no se ha podido olvidar una historia tan maravillosa? Es que cada día hay más cantos, más himnos, más coros, más instrumentos, más alabanza, más predicadores. Unos cristianos pasan a la presencia de Dios, vienen otros jóvenes levantándose y Dios sigue llamando. Oye, la iglesia es increíble. Un día, Uri y yo, que somos predicadores, aquí está el hermano Aurelio, predicador, un día nos vamos a ir ya Dios tiene un remanente de seguidores que van a sustituirnos a nosotros, porque la iglesia es de Dios. Y esta maravillosa historia de la redención en la persona de Cristo, ni el infierno, ni Satanás, ni todos sus demonios, ni todos los ejércitos del mundo, ni todos los poderosos de este mundo que se creen poderosos, podrán apagar la chispa del Evangelio. Si le vas a aplaudir, apláudele bien, ¿verdad? Hermanos, se le acerca a Dios al profeta Ezequiel y le dice, ¿qué tú ves, Ezequiel? Oh, Dios, yo veo un valle de huesos secos. ¿Verdad que ver un esqueleto de un ser humano es algo desagradable? Menos mal que los camposantos, aquí se llama camposanto, en nuestro país es cementerio, son lugares de huesos secos, de esqueletos. Y yo digo, esos sepultureros, esas personas que trabajan allí, ¿cómo se podrán imponer a esa vida de estar manejando muertos y esqueletos y recogiendo huesos? Eso yo no puedo hacer eso. ¿Cuántos de ustedes les gusta ese trabajo? ¿Verdad que es un poquito desagradable los huesos secos, verdad? Bueno, le dice Dios al profeta Ezequiel, mira, ¿qué tú ves? Un valle de huesos secos. Y le dice, yo quiero profetizar y tú vas a hablar, tú Ezequiel vas a hablar en mi nombre. ¿Y qué tengo que decir, Señor? Acércate a los huesos y dile, profetízale, que van a tener carne, van a tener tendones, van a tener piel. Profetiza, profetiza. Y ahí va el profeta Ezequiel y les habla, los huesos arriba, carne para ustedes, tendones para ustedes, piel para ustedes, levántense. Y esos huesos empezaron a juntarse unos con otros y empezaron a aparecer tendones, a aparecer carne y piel y forma, eran seres humanos y faltaba el espíritu, no se movían. Y Señor, ¿qué pasa que no se mueven? Profetiza, profetiza, pídele al Espíritu Santo que venga el Espíritu a cada esqueleto de eso. Y ahí va el profeta Ezequiel. Espíritu Santo, derrámate sobre cada esqueleto, sobre cada persona que se ha levantado, cada hueso que se ha juntado. Y se derramó el Espíritu y empezaron aquellos huesos a moverse. Y los incrédulos dicen, eso es mentira. Pero nosotros los creyentes decimos, eso es verdad. Es que eso es tan fácil para Dios. Porque los que creemos en la Biblia, los que creemos en la palabra, creemos ese texto que dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Quién es el rey de la vida? ¿Quién es el rey de la vida? ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar del rey de la vida? ¿Por qué vamos a creer los mensajes diabólicos, los mensajes del mundo? Sino creer en el mensaje de Dios. Él es el rey de la vida. Por eso, hermanos, toda esta historia resumida me lleva a la resurrección de Cristo, porque precisamente aquellos del Sanedrín no creyeron en la resurrección de Cristo y estuvieron allí cerquita. Dios les mandaba mensajes
de testigos. Y Marta y María Magdalena y la otra María fueron temprano en la lectura que se leyó. Y cuando llegaron, se apareció un ángel con mucho brillo y hubo un terremoto y la piedra se abrió allí y estaban asustadísimas. Y el ángel le dice, no tengan temor, ustedes buscan a Jesús, no está aquí, ha resucitado. Ella es asombrada porque eso es algo que no es normal. Pero para Dios eso es tan fácil. Tan fácil. ¿Verdad que tenemos que orar por nosotros mismos? Para que Dios nos destupa, para que Dios nos ayude a creer, para que el Espíritu Santo nos llene de fe, de creencia. Y una vez que creamos, disfrutemos la fe en Cristo Jesús. ¿Saben que para cantar al Señor, para alabar al Señor con gozo, de manera que levante las manos y te mueve y no te dé pena, porque cuando uno alaba al Señor no tiene que tener pena. Tú estás en comunión con el Señor, no con nadie más. Tú estás alabando al Señor. Es importante creer en la Biblia, creer en la historia, creer en Cristo, creer en el Espíritu Santo, creer en la resurrección. Porque les voy a decir, mis hermanos, que si usted cree en Cristo, si usted cree que Cristo murió, pero no cree en la resurrección, puede irse de la iglesia, que su religión es en vano. Lo dijo el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración. ¿Verdad que la palabra está un poquito fea y como rara, verdad? Si no creemos que Cristo resucitó, somos dignos de lástima. ¿Usted quiere ser una persona digna de lástima? No. Crea en Cristo con orgullo, con honor, con convicción, que tenemos un Cristo que vive y que la muerte no lo pudo sujetar. El apóstol Pablo dedicó el capítulo 15 de 1 Corintios, 50 y pico de versículos, para hablar de la resurrección. ¿Y saben de lo primero que introdujo el tema? Dijo, varias mujeres lo vieron resucitado, el ángel lo vio resucitado, 10 discípulos lo vieron resucitado, Tomás, fíjense hermanos, Tomás, que estuvo 3 años con Cristo, que vio resucitar a Lázaro y que vio hacer cosas tremendas a Cristo, ¿no creyó que Cristo había resucitado? ¿Se dan cuenta que a nosotros nos toca a veces eso? Nos viene la duda. Y tenemos que decirle no a la duda. Entonces sigue Pablo diciendo, y hubo tantos testigos que lo vieron, y en un momento 500 personas lo vieron, 500 personas. Y después dice, yo como un abortivo se me apareció a mí en el camino a Damasco y yo lo vi también. Y entonces él escribe con autoridad, porque Pablo vio a Cristo. Pero él usó primero las evidencias de los testigos. Entonces, él dice que si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Porque la resurrección es la corona. ¿Saben lo que es una corona, verdad? Cuando a alguien lo van a hacer rey, le ponen la corona. Es como decir la confirmación, la graduación. ¡Pam! Y se sienta en el trono y es el rey. Y la corona, el sello más importante de nuestra doctrina cristiana, lo que sella toda la enseñanza del Evangelio y toda la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es precisamente que Cristo resucitó de entre los muertos. Y esa es la doctrina que más tenemos que creer. Porque si creemos la doctrina de la resurrección,
todo lo demás es fácil. Hermanos y hermanas, ¿qué vamos a hacer con esta historia? Es la aplicación, creerla, recordarla. Recuerden el poder de recordar. Cuando usted toma el pan, está recordando las torturas que le hicieron a Cristo. Cuando usted toma el vino, recuerda la sangre. Entonces esa sangre nos va a llevar a Egipto y nos va a llevar a Jerusalén. Sangre derramada en Egipto, sangre derramada en Jerusalén. Y quiero decirle que en la historia de la iglesia muchos cristianos murieron por Cristo. Les voy a dar un número. Después de la iglesia, en los primeros 300 años, 10 grandes persecuciones de Roma mataron alrededor de 5 millones de cristianos. ¿Se dan cuenta cuán importante es la historia? De los 11 discípulos, recuerden que Judas murió, pero fue al infierno porque traicionó a Cristo, lo vendió por 30 piezas de plata. Quedaron 11. De esos 11, 10 los mataron. Y Juan, ya anciano, lo llevaron cautivo a una isla llamada Pasmo. Y todos sufrieron por Cristo. Esteban, el primer mártir que murió por Cristo. Quiere decir que aún muchos seguidores de Cristo pagaron con sangre por ser fiel al Señor. Entonces nosotros hoy disfrutamos de bastante libertad. Y nos pesa a veces venir al templo, nos pesa a veces cantar. Ay, ay. Si tenemos que dar una ofrenda nos pesa. No, hermano. Lo que nosotros hagamos por el Señor y por la iglesia de Jesucristo hoy en día es muy poco comparado a lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Cuánto ha hecho el Señor por ti y cuánto ha hecho el Señor por mí? Y pregúntate, ¿cuánto tú has hecho por el Señor? No te quejes, no mires atrás, no te avergüences, no niegues la historia, disfruta, ama la historia, porque la palabra de Dios está llena de historia. Y Dios vive en una eterna historia, porque Dios vive en el pasado, en el presente y en el futuro. La palabra de Dios tiene una historia pasada, tenemos un presente. Y hay una profecía para el futuro que está explicada en muchos textos proféticos, porque Dios vive en una eterna historia. Por eso nosotros los cristianos, si quieres parecerte a Dios, porque yo creo que todo cristiano quiere parecerse al Señor, debemos imitarlo a Él. Vivamos en el pasado, vivamos en el presente y vivamos con mentalidad de futuro. Porque de aquí nos vamos para la presencia de Dios. Esta tierra es temporal. La historia nuestra no termina en esta tierra. La historia nuestra termina en la eternidad. Y la eternidad no tiene fin. Porque los que creen en Cristo tienen vida eterna. Quiere decir, una historia eterna. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga esta palabra. Llénate del amor de Cristo, llénate de esta historia, ama esta historia, disfruta esta historia, cree esta historia, vive por ella, vive para ella, predícala. Porque esta historia es la misma salvación, la misma esperanza de vida que Dios nos ha dado. Dijo Cristo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente el Señor te pide, créele. Y dijo Cristo, crean en Dios, crean también en mí. Crean a Cristo. Que Dios te bendiga.
y seguimos adelante en el nombre del Señor. Gracias, pastor. Amén.